La Porteña Radio. Escuchanos en www.laporteradio.com.ar. Y en Porteña Paranormal presentamos a el investigador de temas del universo, Iván González, que nos va a hablar sobre pseudomisticismos, mega información, los niños índigo y muchos mitos más que andan dando vuelta por allí. Iván, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas tardes. Todo muy bien. Bueno, ¿qué es esto de los pseudomisticismos? ¿Nos podrás explicar y desasnarnos? Sí, claro. Yo he denominado pseudomisticismos a todo este conjunto de creencias, prácticas, algunas inclusive con los denominados sesgos cognitivos que trazan perfecto algunos comportamientos que tenemos sobre la comprensión de la realidad y sobre algunos comportamientos que son muy llamativos y hasta por momentos bastante cómicos. Vamos a ir nombrando algunos de ellos. Muy bien. Solo algunos. Uh-huh. Bueno, esta semana un evento que se viene desarrollando desde ya unas 2 décadas por lo menos. Sí. Que se viene observando algo muy... es muy gracioso, pero bueno, lo voy a tratar de decir con la mayor seriedad. Le llaman Portal 1111. Ajá. Esta actividad que le realizan varias personas consideran al 11 de noviembre como si fuese un día portal en el cual ingresan energías extraordinarias del cosmos, sí, tal y como lo digo. Uh-huh. No solo eso, sino que mucha gente, y se ven publicaciones en internet, que cuando se dan las 11 de la mañana con 11 minutos, claro, lo colocan en publicaciones como si fuese que se generó un espacio portal. Uh-huh. Recordemos que portal, como definición, es una conexión entre dimensiones, ¿sí? O sea, sí. Estamos hablando de un fenómeno físico hipotético, donde además en esta amalgama se conjuntan una concepción del número 11 de la numerología, por un lado, uh-huh, el calendario gregoriano, sí, editado, impuesto por el Imperio Romano, y además de todo esto, pensar de que por ver la duplicación de los 11 en nuestro no solamente nuestro calendario babilónico, y además que está regido, en su momento estuvo regido por los ciclos del Sol y la Luna, ¿sí? Uh-huh. Es a partir de esa base que se toma. Pero además pensar que todo eso va a confabular de manera anual en un evento de energías extraordinarias. Es francamente, ya es un delirio místico esto, ¿no? Porque pensar que algo va a ocurrir de esa manera todos los años, y no solamente eso, si uno se toma el tiempo de buscar en blogs, en redes sociales, hay toda una descripción, como toda una suerte de epifanía, como que vamos a ver un gran tiempo luminoso, que todo va a surgir en un instante de el día 11 de noviembre a las 11 de la mañana con 11 minutos. Sí. Es francamente... infantil, digamos, no sé, directamente. Sí, infantil, pero además no solo eso, además de pensar lo que va a ocurrir, ¿no? Porque uh-huh, si vos me decís, bueno, si voy a buscar meteorología espacial de la NASA a ver si realmente, efectivamente ocurre alguna tormenta solar, o no sé, puedo llegar a buscarlo, pero anualmente, bueno, claramente no tiene asidero. De hecho, he grabado, me pasó en el año 2018 que me consulten tanto, que grabé un video, me acuerdo, en Facebook, y después ese video se fue compartiendo de manera bastante asidua, así que eso es francamente muy curioso. Y después lo hacen con las horas también, ¿no? Claro. Hay que comprender que el 11 es
parte de la numerología de Helen Hitchcock, ¿sí? Ella fue una estudiante esotérica que en el año 1945 y en la década del 70 ella empezó a tomar como ejemplo la vida de Jesús, en el cual estableció que hay tiempos de maestría de 11 años, 11 tomando la preadolescencia de Jesús, los otros 11 años tomando la mayor edad de Jesús, los 33 años. Inclusive en los manuscritos o rollos del Mar Muerto figuran 11 años más de apariciones, o sea que estaríamos hablando 33 de vida, 11 apariciones, 44 en total. Pero bueno, lamentablemente se toma todo esto en una misma ensalada y ocurre año tras año, no es que es algo que no ocurre, ¿sí? Aquí estamos hablando de un pseudomisticismo que está en el top 10. Además de todo eso, hay otro concepto que se llama apofenia, ¿sí? La apofenia, como tal, es un pensamiento mágico que se le trata de buscar una sincronicidad a eventos que carecen de tenerlo, ¿sí? Sí. A veces pasa que tal vez estamos pensando algo y decimos, justo pasó un pájaro que estaba pensando y lo asocio con algo que no tiene nada que ver, pero lo asocio siempre en beneficio. Y después le digo lo demás, claro, porque ocurrió esto, es que yo entendí que tenía que tomar esta decisión. Suelo escuchar argumentos de este estilo. O sea, la gente empieza a hilvanar sucesos en apariencia inconexos, lo argumenta con un sentido que le parece de una presunta coherencia, y a todo eso lo armoniza canalizándolo en un significado para el sujeto. Sí. Justo me encontré que estaba con mi vehículo, vi hacia adelante la patente con el número 33 y estaba pensando en este tema esotérico y lo asocié al maestro Jesús, y eso también lo terminé asociando con que tenía que hacer una expedición a tal lugar. Este tipo de cosas las he visto. Sí, sí. Bueno, son cábalas también, ¿no? En muchos casos. Claro, este tipo de cuestiones que son inconexas, ¿no? Sí, que realmente no tienen asidero para nada. Después hay otra que va de la mano, que es un sesgo cognitivo esta. Son dos que van de la mano. Uno que se llama non sequitur, que significa no se sigue, y el otro es el sesgo de la consecuencia. Sí. Que es a lo que estaba diciendo. Pero hay algo que es un poco más elaborado. Voy a tomar un ejemplo que ocurrió hace poco. Las explosiones de Beirut que ocurrió fueron producto de el mal mantenimiento que tenía un carguero, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué hizo el periodismo en esa semana? Buscó otras explosiones. Entonces, ¿el público qué hace? Nuestra mente tiende a integrar. Entonces, ¿qué dice? Claro, esta explosión seguramente deben haber sido los mismos autores lo que hicieron otra explosión en este país y en este otro. Claro. Y deben ser los mismos. Claro. Entonces, esa mirada sesgada nos hace pensar que los autores son los mismos y las causas fueron distintas para cada una de las explosiones. Pero la lectura rápida, que trata de integrarlo todo, mezcla las causas y crea una lectura inapropiada, rápida, facilista, y que tendemos después, no solamente eso, nos sentimos en la atribución de opinar sobre esta manera sesgada. Y con mucho de teoría conspirativa, Iván, también, ¿no? Con muchísimo, claro, porque decimos, será este grupo tal, porque, bueno, seguramente deben estar atentando a tal gobierno. Sí, o estaban manejados por Trump, o estaban manejados por Putin, o no sé, o los árabes, o los judíos. Siempre hay una teoría conspirativa detrás de ello. Tal cual, o por ejemplo, pasó una anomalía magnética en México, ¿no? con forma circular.
y resultó que era el satélite. Sí. Ah, no, pero debe ser esa aberración magnética, debe ser... No, y era un problema que tenía el satélite. Sí. Yo te comenté por línea privada ese caso de una persona que había dicho, pero fíjate, investigá bien, porque lo que pasó en México es muy importante. Le digo, mirá, voy a investigar, le voy a preguntar a un especialista que es Iván, a ver cuál es el tema. Y vos me dijiste, mirá, fue un error del satélite nada más, así que quien haya visto otra cosa vio mal. Claro, a veces, ojo, momento, a veces sí hay aberraciones magnéticas que son producto del lugar. Uh-huh. Pero otras veces hay un error de barrido del escáner de los satélites, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Porque alguien me dirá, bueno, pero eso es un error de barrido porque habría una anomalía magnética. Y en este caso no. Uh-huh. En este caso fue propio del satélite. Uh-huh. Es verdad que, y además... Y aquí ocurre lo mismo. La gente que va a decir, pero México está lleno de lugares culturales ancestrales, posiblemente el megalitismo le haya hecho algún efecto al radar. No, en este caso no. Uh-huh. Vuelvo a lo mismo, porque tendemos a causas que no tienen dependencia, hacerlas interdependientes, uh-huh, y darle el concurso de un sentido común. Entonces tendemos a generar ese facilismo. Por esto, este sesgo en las conspiraciones, estos dos van muy de la mano. Sí, sí. Muy de la mano. Claro. Normalmente ahora, con la abundancia de información, de hecho ahora hay una teoría muy buena que se llama la teoría de la hiperinformación. ¿Qué ocurre? Nuestros niveles de atención han bajado drásticamente. Uh-huh. Justamente porque ante abundancia de información tratamos de estar a la altura de los acontecimientos. Y es tanta la información que a veces ocurre que tratamos de leer el epígrafe, el copete de acá, hacemos una idea, nos vemos la imagen previa y asociamos imagen previa, titular y la bajada de línea a todo el resto de la información. Uh-huh. Listo, ya leí la información. No, hay que tomarse el tiempo, hay que chequear la fuente, si es veraz, si estamos hablando, si es deepfake o es una fake news. Y en estos tiempos, además, se habla de temas de censura, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema de quién es el que valida o invalida y si realmente aquellos que son fact-checkers están a la altura de hacerlo o están respondiendo a otros, ¿no? Claro, pero claro. No me voy a ir mucho del tema. Sí, es por eso que muchos, digamos, hacemos un switch off o un turn off, o desconectarnos, digamos, porque es tanta la catarata de información que ya nos hace mal, ¿no? Y sí, y además nos genera estrés. Exacto. Porque es como que estamos como corriendo detrás de la noticia. Sí, sí. Y en realidad es justamente eso, con el ánimo de querer estar a la altura de la coyuntura, de todo lo que está ocurriendo ahora. Uh-huh. Porque como lo que nos ocurre es que como muchos no podemos salir, ¿qué hacemos? Y tratamos de informarnos desde nuestras casas. Uh-huh. Entonces leemos, miramos videos. No todos los videos son a la orden de la verdad. Entonces, cuando muchos de esos videos opinan, basado en lo mismo que acabo de citar, uh-huh, se genera toda una opinión pública en esa mass media. Sí. Y después se viraliza lo sesgado. Uh-huh. Entonces, pero yo creo que... No, pero ¿dónde? Pero lo vi en este video de un canal de misterio que me lo explicaron así. Ah, bueno, dije yo. O sea, tu visión o tu opinión está basada por un video de YouTube de un canal que nunca estuvo en ese lugar y solo habló desde el living. Uh-huh. Impresionante, ¿no? Pero sí, bueno, sí, así es como después generamos una opinión al respecto y lo veo muy seguido. Sí, totalmente. Bueno, después seguimos con otro gran clásico de estos temas que se llaman los niños índigo. Es algo muy, muy sensible, muy bonito, pero que también se lo ha tergiversado. Es verdad que como humanidad siempre vamos evolucionando, ¿sí? Uh-huh. Y
a través de una especialista, o por lo menos ella se autoproclama especialista, una psíquica, ella decía que tenía la habilidad para percibir el aura de las personas. Estamos hablando de Nancy Ann Tape, ¿sí? Sí. Ella empezó a estudiar lo que según ella era el aura de niños, ¿sí? Y a través de una técnica que ella denominó corología, es que publicó en el año 1982 un libro que se llama Understanding Your Life Through Color, o sea, comprendiendo tu vida a través del color, sí, en donde ella lo que hizo fue difundir toda una suerte de taxonomía de perfiles con el fin de poder clasificar la personalidad de los seres humanos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Así que, lamentablemente, después este escrito que ella hace, donde ve toda una coloratura azul, de allí el nombre de índigo, después lo que ocurrió en blogs y en todo internet, que es una verdadera caja de resonancias, que es muy, como digo, es muy bonita, pero también hay que separar la paja del trigo. Después pasaron una suerte como de evolución, donde mucha gente empezó a llamar niños cristal, niños de delfín. O sea, le agregaba otras denominaciones como diciendo que lo índigo era anterior y después como que hubo una evolución, ¿no? Entonces a veces las madres decían, ay no, pero mi hijo es índigo, no, pero mi hijo es delfín, ahora es como, está como más evolucionado que vos. Claro. Y a ver, algo que hay que explicar es que el campo electromagnético, que el misticismo llama aura, se ve modificado por muchas variables. Somos seres emocionales y a lo largo del día está comprobadísimo que va cambiando. Sí. De hecho, el color que asignan a estos centros de energía o vórtices, ¿sí? Estos chakras que en sánscrito significa ruedas, que lo vincularon al rojo, al violeta, ni siquiera responden a esos colores. Uh-huh. Solamente lo único que están diciendo es que el espectro de la luz va del rojo al violeta, uh-huh, del infrarrojo a los rayos gamma. Claro. ¿Por qué? Porque se simbolizaba que nosotros somos seres lumínicos. De hecho, hay una rama que se llama la biofotónica, que estudia que el cuerpo humano emite luz. ¿Por qué? Porque tenemos electrones y liberan fotones. Sí. Simple. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al momento de morir se libera luz como si fuésemos una nebulosa a punto de morir también. Se hizo la misma descripción. Uh-huh. Y además estamos compuestos por 97% de los mismos componentes de una estrella. Claro. Dicho de otro modo, no solamente somos, digamos, como una pirámide de fuego o de luz, como decían los egipcios, sino que además vamos variando, ¿sí? No tenemos esos 7 colores tan famosos de los chakras, van variando el color de esos centros de energía, uh-huh, a lo largo del día, porque bueno, vivenciamos distintas circunstancias, no siempre son exactamente los colores, ¿sí? Pero bueno, fue otro tema que está muy en boga. De hecho, se sigue diciendo esto. Cada tanto a veces me preguntan si yo conozco algún niño índigo. No, este es más índigo porque se mueve así, este es otro. Y en realidad estamos hablando de que, si bien estamos en un periodo del era de Acuario que comenzó para muchos en el año 2012, para otros en 1991, 92 y para otros en la década del 70, desde ya que siempre estamos evolucionando. Laporteradio.com.ar. Última parte del investigador de temas del universo, Iván González, que nos sigue hablando sobre los pseudomisticismos, mega información, niños índigo y muchos mitos más. Te escuchamos, Iván. Aquí ya me voy a meter a otro tema que le voy a enganchar, que le llaman la quinta dimensión y el proceso de ascensión. Uh-huh. Nosotros somos seres de 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad, lo que nos hace ser seres corpóreos. Y para los parapsicólogos y para el misticismo, la 4ª dimensión estaría asociada a la mente,
o al tiempo, ¿sí? Más que nada en la física se estudia que la cuarta dimensión es el tiempo, inclusive Albert Einstein habló sobre ello, para poder darle atributos a la teoría de la relatividad, o la combinación de ambas para muchos, la mente en función del tiempo. Aquí es cuarta dimensión. Y como ocurre también en la tipología de los encuentros cercanos, ¿sí? Recordemos, voy a hacer un paralelismo aquí, hago un paréntesis. Encuentro cercano del primer tipo, observación del objeto. Del segundo tipo, interacción, por ejemplo, lo ilumino con un láser. Tercer tipo, descenso de los tripulantes. Y del cuarto tipo le llaman desde ascenso a la nave, otros le llaman abducción, y así. ¿Sí? No hay consenso. Lo mismo pasa para este ejemplo. ¿Sí? Bueno, decía, entonces, esa quinta dimensión también es otro pseudomisticismo. Muchos la asocian al astral, ¿sí? Lo habíamos explicado, ese cuerpo físico que se desprende y ese viaje que ocurre en el entre comillas mundo de los sueños, la gran mayoría lo vincula a esa quinta dimensión. Pero hay muchos textos que en realidad dicen, bueno, en realidad esto de quinta dimensión es simplemente una explicación reduccionista de la cantidad de múltiples dimensiones que puede haber, porque vos puedes estar soñando, pero también te pueden soñar a vos muchas personas y tener distintas líneas de experimentación dentro de ese, entre comillas, mundo de los sueños. Sí. Con lo cual tendríamos varias dimensiones dentro de esa quinta, entre comillas. Así que pensar que siendo seres de 3D nos saltamos 2 dimensiones, aquí estamos otra vez con una noción, como digo, pseudomística. No nos podríamos saltar 2 dimensiones más. Claro. En tal caso iríamos un cuarta, si vamos progresando. Estaría relacionada con las capacidades psíquicas, telepatía, telequinesis, etcétera, etcétera, de las 3 grandes ramas que existen de la parapsicología, ¿sí? Sí. Entonces, para muchos, eso de ocurrir sería en muchísimo tiempo hacia adelante, esa comprensión y esa capacidad de ser conscientes de esa posibilidad de seres multidimensionales, tomando el ejemplo del astral que recién dije, y hasta viajeros en el multiverso, como dicen inclusive Michio Kaku, el científico, este divulgador que me encanta. Así que aquí tendríamos otro ejemplo. Después vamos con otro que es también muy mencionado, que es esto de los denominados maestros ascendidos. Aparece muy seguido este tema, muy seguido, y lamentablemente lo que ocurrió fue que desde la teosofía y sus alumnos impartieron un conocimiento parcial, ya que sus alumnos lo que tomaron de la teosofía fueron las cartas que tenía Madame Blavatsky, que se carteaba con ciertos maestros, ciertos mahatmas. De hecho hay un texto que circula que se llama Carta a los Mahatmas, donde se colocaban seudónimos particulares. Parte de esos seudónimos, lo que tomaron estos alumnos fue asociarlos a los rayos de los chakras, que los que nombré antes, que ya sabemos que no es así. Era una de las cosas que estudiaba en la teosofía y lo estuve estudiando un buen tiempo, desde mis 18 hasta los 27, que fue una de las cosas que fui desenmascarando, ¿sí? Entonces, esta concepción de seres que en vez de haber dejado su cuerpo físico y el resto de los sutiles como si hubiese trascendido y quedado en un estado lumínico que estaría colaborando en otros planos, porque así fue la descripción que se hacía. Y además de eso agregaron a, por ejemplo, esoteristas como
Saint-Germain y agregaron a otros para completar los 7 rayos, porque no les alcanzaba. Claro. Vinculado en la numerología a un número de la espiritualidad. Entonces, como tenían, digamos, como forzar las piezas para darle sentido, ¿sí? A Saint-Germain lo ubicaron en el supuesto rayo violeta de la transmutación, y así a cada color le dieron una interpretación. Lo mismo que hizo esta, como decía, autoproclamada psíquica respecto del aura, es que todo se fue confabulando o ensalada que fue mezclando elementos del esoterismo con otros que no tienen ningún asidero. Después, por último, podemos nombrar algo que es muy común en estas terapias nuevas: física cuántica, prácticamente todo lo que esté delante. Si bien nosotros comprendemos que la física cuántica está comprendida por fenómenos que están dentro del átomo, y ello hace a los fenómenos físicos, aunque todavía no están del todo hermanados, ¿no? Comprensivamente todavía estos dos, entre comillas, universos todavía no están del todo cohesionados, ¿no? Es como si ocurriese algo que está dentro del átomo y algo que ocurre como fenómeno macro, fenómeno físico, pero que todavía no se logra comprender y no se logra unir. Esto de colocarle a las terapias la palabra cuántico para lo que sea es un sesgo bastante importante, y es un sesgo que también va de la mano con otras cuestiones que también se trata de integrar, ¿no? Y eso, si uno lo ve con más detalle, pero sería tal vez otro programa para desarrollar el tema, ¿no? En un error, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si bien nosotros tenemos nuestro campo electromagnético y como compuesto por partículas, esas partículas, claro que son elementales. Ahora, a eso le llaman campo de acción cuántico, ¿no? Sí. De realidad cuántico está hecho así, con lo cual vos te entrelazás cuánticamente con los demás. Sí, estamos medio en ciernes para probar algunas cosas, ¿sí? Es verdad que hay muchos estudios que nosotros podemos generar telepatía espontánea de esto. Justo estaba pensando en mi hijo y me llamó, o justo estaba pensando en tal. Sí, es verdad. Espontánea, y tenemos por mayor afinidad con la familia y los amigos. Ahora, ¿lo tenemos para todo? No. Supuestamente los que estudian este tema dicen como que nosotros, por esta cuestión de resonancia, podemos crear estos pares, como ocurren con los electrones cuando se entrelazan entre pares y mantienen... Como que se abren unos canales de comunicación, ¿no? Claro, como de comunicación, pero en el tema terapéutico no te lo terminan de explicar. Y los físicos cuánticos te dicen, mirá, ocurren los fenómenos cuánticos, pero no podemos llevarlo todo esto al mundo macro, todavía. Todavía no está, porque justamente no hemos podido hermanar el mundo físico con el mundo cuántico. Claro. Es verdad que, establecemos relaciones con el otro y como tal generamos un entrelazamiento, ¿sí? Y porque nos llevamos bien, porque tenemos buena vibra, porque hay resonancia. ¿Sí? Eso, digámoslo, en el llano lo podemos llevar adelante. Ahora, prácticamente todo lo cuántico que ocurre, decaimiento y un montón de efectos, no podríamos llevarlo todavía a nuestra 3D, digamos, tangible, diaria. ¿Sí? Entonces eso también es un sesgo importante. No todo lo cuántico todavía se puede llevar a una comprensión diaria de lo físico. Claro. ¿Sí? Bien, por último, tenemos algunos efectos atmosféricos muy regulares, si uno va a ciertos lugares, como el ejemplo de la Fata Morgana. ¿Sí? Sí. Este efecto de la Fata Morgana es un efecto marítimo. Cuando uno busca la mitología artúrica, fue la hermanastra del rey Arturo, ¿sí? Morgan Le Fay, que era un hada, ¿sí? Una hada cambiante. Y este efecto se produce porque se conjuntan dos masas, una de aire caliente superior, liviana, y con una fría y más densa.
A su vez la luz de los rayos del sol inciden y generan como una suerte de efecto, como si fuese un barco, ¿sí? O también como una verja en un espejismo marítimo que ha confundido más de una vez con un fenómeno ovni, o también llamado OSNI. OSNI es el objeto sumergible no identificado, OVNI, objeto volador no identificado. Más de una vez ha pasado en fotografías que hay gente que dice, hemos visto un objeto, y en realidad es justamente este espejismo. Y después, por último, tenemos el espectro de Brocken, o tal vez lo debería pronunciar en alemán, aunque no me sale muy bien el alemán, ¿no? Pero es espectro de Brocken, que es también un efecto atmosférico, que lleva su nombre debido a los montes Harz en Alemania, en donde se gestó toda una leyenda al respecto, y que fue descrito en 1780 por Johann Silverland. Entonces hay un efecto donde a través del montañero, cuando mira hacia abajo y hay una neblina, su sombra se genera un espectro, ¿sí? Que a través del sol que está detrás se genera como una suerte de figura triangular rodeando a esa sombra una serie de colores, ¿sí? Todo producto justamente entre el juego entre la neblina, la sombra y los rayos del sol que inciden. Entonces también lo mismo, muchas veces se pensó que era algún espectro, que la gente lo relacionaba que ocurría algún tipo de fantasma, ¿no? O algo de esto, y era simplemente un efecto de... Claro. Como tendemos muchas veces a magnificar lo simple, ¿no? Como dice la navaja de Occam, la respuesta suele ser la más frecuente. Claro, exacto. Muy interesante el tema, ¿eh? Daría como para hacer un top 10, ¿no? De hechos, digamos, que son reales pero no tienen justificación, y otros que son reales, son sorprendentes y tienen justificación científica, ¿no? Sería muy, muy interesante. Sí. Como los... En la parte mística es cuestión a veces de buscar un poco entre documentación y episodios, ¿no? Y algún testimonio si uno lo puede llegar a encontrar. Y en cuanto al rigor científico, bueno, tomar a algún especialista en el tema de física de cuánticas, claro, de partículas u otros, y bueno, entrevistarlo, y allí uno se puede dar cuenta de arrojar más luz al respecto, y bueno, después ahí sí hacer un top 10. Yo simplemente nombré algunos, pero que son muy mencionados estos. Exacto. Y agradezco la oportunidad y el espacio para poder compartir esto, porque entiendo que me erraré bastante. Bueno, Iván, creo que ha sido todo, ya nos hemos repasado con el tiempo, así que si te parece te convoco para la semana que viene. Por supuesto, nos veremos la semana que viene.